Así que vamos a entrar a leer un versículo de la Biblia en Romanos capítulo 1, verso 17. Y el día de hoy vamos a dar una enseñanza, un mensaje expositivo siempre del pasaje. Vamos a exponer el pasaje, pero también vamos a dar historia. Vamos entonces a dar un mensaje expositivo e histórico a la vez. Así es que Romanos capítulo 1, versículo 17, y conforme usted lo encuentra, ese pasaje, le invito a que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra de Dios y me acompañe a leerlo. Romanos 1, 17. El día de hoy vamos solamente a ver unos 3 versículos, me parece, no son muchos, así es que no vamos a usar la pantalla. Yo les voy a pedir que sí seamos un poco ágiles en buscar los pasajes bíblicos. Y vamos entonces a leer este texto base de nuestro sermón del día de hoy. Romanos 1, verso 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo leemos nuevamente todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de abrir las Escrituras, de leer tu palabra. Permítenos ahora meditar en ella. Habla a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Ayúdanos a ver, Señor, a través de este pasaje, este maravilloso regalo que tú has dado a la humanidad entera, a todos aquellos, Señor, que acceden a través de la fe y puedan abrazar este regalo que tú nos vas a mostrar el día de hoy para salvación. Tu palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender la historia de la iglesia. Ayúdanos a ver cómo tú orquestaste tu voluntad a través de este hombre, Martín Lutero, y que tú permitiste, Señor, que se dieran diferentes acontecimientos para que luego naciera la Reforma Protestante, que es de donde nosotros, la iglesia contemporánea, tiene sus raíces. Ayúdame, Señor, en esta tarde a serte fiel a través de las Escrituras para tu gloria, y que todos mis amados hermanos seamos juntos edificados a través de ella. Te lo pido, Señor, todo esto con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte las palmas al Señor, amado hermano y hermana. Bueno, el título del sermón de esta tarde se llama El versículo que encendió la reforma. Ese es el tema de esta tarde. El versículo, y ese es el versículo que hemos leído, el versículo que encendió la reforma. Bueno, hace exactamente 500 años atrás, un joven monje alemán de la orden de San Agustín, llamado Martín Lutero, buscaba agradar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Este joven monje era muy disciplinado, era estudioso de las Escrituras, era un hombre muy ferviente en oración, ya que pasaba horas de horas orando, hacía frecuentes ayunos y vigilias y se confesaba continuamente. Pero aún así, con todo eso, él no hallaba paz en su corazón. Con todo lo que hacía, no encontraba paz. Él siempre se encontraba con una desesperanza, con un vacío, hermanos. Era un hombre religioso. Lutero decía lo siguiente: amo al Dios justo que castiga al pecador, pero lo amo con odio.
Cada vez que Lutero oía hablar de la justicia de Dios, cada vez que Lutero escuchaba la palabra la justicia de Dios, sentía temor, sentía pánico, sentía miedo. Para él, esa justicia era el fuego que castiga, no la gracia que salva. Para Lutero, la justicia de Dios era ese fuego que castiga al pecador, y para nada era la gracia salvadora. Sin embargo, todo cambió, hermanos. Cuando comenzó a estudiar la carta de Pablo a los romanos, esta carta dice que es uno de sus superiores que veía a Lutero intranquilo, que constantemente iba a él a confesar sus pecados. Recuerda que estamos hablando de un monje dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y tenían ellos como parte de su ritual religioso confesar sus pecados a los hombres. Entonces, él así había sido instruido y así lo hacía. Y dice que su superior, al verlo intranquilo, le dijo: Martín, lee la Biblia, estudia más a Dios. Y le invitó a que leyera, a que estudiara el libro de Romanos. Wow, creo que fue un grave error para ese superior, pero una gran bendición más bien para lo que vamos a ver más adelante. Así es que, hermano, una noche, mientras Martín Lutero leía Romanos, el Espíritu Santo iluminó su mente en este versículo, en el que hemos leído, en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero, después de recibir esta iluminación del Espíritu Santo, escribiría en su diario lo siguiente: entonces comprendí que la justicia de Dios es aquella por la cual el justo vive por el don de Dios, es decir, por la fe. Eso empezó a comprender Martín Lutero. Sentí que había nacido de nuevo esa noche. Él sintió que los años de vida religiosa habían sido en vano, pero que recién en ese momento él sintió que había nacido de nuevo y que por puertas abiertas había entrado al paraíso. Eso ocurre, hermano, cuando uno nace de nuevo. Eso ocurre cuando realmente el Señor a través de su Espíritu lo hace nacer verdaderamente. Él experimentó recién una transformación que por tantos años lo había estado anhelando. En ese momento, hermano, fue el nacimiento espiritual de Lutero, pero no solo de él, porque se estaba gestando, estaba por nacer también un gran movimiento conocido como la Reforma Protestante. Vamos a ver a través de este versículo 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es la necesidad de todos nosotros, la necesidad de la justicia de Dios. El segundo punto que veremos es el medio de la justicia de Dios. Y en tercer lugar veremos el resultado de la justicia de Dios. Y como un punto adicional, no tanto del versículo, sino de lo que nos trae la reforma, vamos a ver los cambios que trajo la reforma en la iglesia. La iglesia cambió, hermanos. Vamos a ver de qué manera cambió la iglesia con la Reforma Protestante. Bueno, veamos entonces el primer punto, la necesidad de la justicia de Dios. Leamos nuevamente el versículo 17, solo la primera parte. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Hasta ahí nada más. ¿Qué es lo que se revela? La justicia de Dios. ¿A través de qué se revela la justicia de Dios? A través del Evangelio. A través de la buena noticia de salvación. A través de la buena noticia de decir a la gente: Cristo ha muerto por ti, para que tú ya no tengas por qué ir al infierno, sino para que por fe puedas recibir, por gracia, mediante la fe, puedas recibir salvación y vida eterna.
por medio de predicar el Evangelio, dice la Biblia, que la justicia de Dios se revela. Yo sé que usted se está preguntando, ¿y qué es la justicia de Dios? Bueno, ahorita voy a procurar explicar eso. Hermanos, quiero decirte algo. El hombre en su estado natural, es decir, desde que nacemos, hombre y mujer, nacemos absolutamente en una condición de muertos espiritualmente. Todos nacemos siendo enemigos de Dios. Nacemos en pecado. Nacemos, hermano, perdidos. Y por más religión, por más buenas obras o por más vida moral que practiquemos, jamás podremos alcanzar la justicia de Dios. Yo estoy seguro que todos nosotros hemos querido, en algún momento, antes de ser cristianos me refiero, en algún momento hemos querido acercarnos a Dios o hemos querido recibir algún beneficio de Dios y quizás hemos procurado alcanzarlo a través de hacer buenas obras, de tener buenos gestos hacia el prójimo. Pero hermanos, no es a través de ser buenas personas o de procurar tener una vida moral o de portarnos bien que vamos a recibir un beneficio de Dios. Porque si no, estaríamos hablando de que la salvación es por obras. Y la Biblia dice que la salvación es por fe. Por lo tanto, recuerde que la Biblia dice que todos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermano, todos nacemos perdidos. Todos nacemos con un gravísimo y serio problema. El pecado nos separa de la gloria de Dios. Lutero vivía con esto en mente. Lutero vivía con un profundo sentido de culpa. Él se sentía culpable por todos sus pecados que él cometía. En su habitación monástica pasaba horas confesando sus pecados, incluso los más pequeños, pues él sentía que no estaba siendo lo suficientemente justo y que sería castigado por Dios. Mira, hermano, ¿cómo Lutero entendía la justicia de Dios? Para él la justicia de Dios era que Dios venía a castigar al pecador. Y por lo tanto, por más que Lutero oraba, se confesaba, hacía buenas obras, por más que hacía eso, él sabía que era un pecador y que seguía pecando y que iba tarde o temprano ser castigado por un Dios justo y santo. Pero, ¿qué es la justicia de Dios? Bueno, en tiempos de la Iglesia Católica, o en tiempos, mejor dicho, de Lutero, la Iglesia Católica romana creía que la justicia de Dios era el justo castigo divino por los pecados. Pero eso no era lo que el texto de Romanos que acabamos de leer está enseñando. Eso no era lo que Pablo quería dar a entender. Lo que Pablo quería explicar, y esto es para todos nosotros, es que la justicia de Dios es la justicia, primeramente, es la justicia que proviene de Dios y que el hombre no se lo puede ganar. El hombre no puede ganar con sus méritos la justicia de Dios. Dios lo da a quien Él quiere. ¿Y qué implica esto? Que Dios da su justicia a quien Él quiere. Bueno, lo que significa es que Dios da esa justicia a todos los pecadores que han creído en Cristo. Dios les atribuye, les imputa, les pone a su favor esa justicia divina. Hay un versículo que quiero que usted lo lea conmigo, Romanos 3. Ahí nomás, no pierda Romanos 1, vamos un poquito más adelante, Romanos 3. Y vamos a leer el versículo 21 y 22. Y mira que acá Pablo lo habla de una manera más clara. ¿De dónde viene la justicia de Dios? ¿Y para qué sirve la justicia de Dios? Romanos 3, verso 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios. O sea, aparte de la ley que Dios le dio a Moisés, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por los libros de la ley y por los libros de los profetas. Testificada por la ley y por los profetas. Siga leyendo conmigo el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Mi hermano, la justicia de Dios, la justicia es de Dios. Y dice que por medio de la fe en Jesucristo ha sido manifestada para todos los que creen en Él. Hermano, si tú has creído en Cristo, la justicia que es de Dios ha sido puesta a tu favor. No es que tú eras justo. No es que tú has vivido una vida recta delante de Dios como para que tú te lo hayas ganado por tus obras. No, es que Cristo vivió rectamente. Es que Cristo vivió justamente. Y esa justicia de Cristo, esa vida recta de Cristo ha sido imputada a tu favor, ha sido colocada a tu favor. Tú no has vivido nunca en rectitud, ni yo tampoco. Solo Cristo fue recto delante de Dios. Y esa rectitud de Cristo, esa justicia que alcanzó Cristo a través de una vida recta, santa, ha sido colocada a tu favor. Amados hermanos, en otras palabras, Dios declara justo, recto. La palabra justo significa recto. La palabra justo significa recto, vivir en rectitud. Dios declara justo al pecador por causa de Cristo, hermano. Mira, Dios te declara que tú eres justo, pero por causa de Cristo, no por ti mismo. No porque el pecador haya obrado con justicia o haya vivido una vida recta, sino porque Cristo fue el que vivió una vida recta por él, por el pecador. Y aquí entra esa famosa y maravillosa doctrina o enseñanza bíblica de la sustitución. Cristo nos ha sustituido a nosotros. Nosotros deberíamos recibir el castigo de la ira de Dios por nuestros pecados, pero para eso Cristo fue el sustituto. Él tomó tu lugar y mi lugar, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. Y Dios derramó sobre Cristo toda su ira, para que tú ya no tengas que soportar la ira de un Dios santo y justo. Esa justicia perfecta de Cristo te ha sido transferida a ti. Tú no lo merecías. No hiciste nada para merecer esa justicia divina. Pero todo fue por fe. Todo fue por fe. Mas el justo por la fe vivirá. Por eso Lutero, tiempo después de lo que él estaba atravesando, sus crisis, sus traumas, sus miedos que él tenía de ser castigado por un Dios justo, tiempo después él entendería esta verdad y él diría lo siguiente: el pecador no es justo por lo que hace, sino porque aceptó la justicia de Cristo por medio de la fe. No por obras, por fe. Volvamos un poquito ahora a la parte histórica de la vida de Lutero. En 1510, Lutero fue enviado a Roma, esperando encontrar un pueblo, una ciudad santa y llena de devoción para Dios, pero lo que halló fue corrupción, lujo y pecado. Fue una terrible decepción para Martín Lutero ver la supuesta ciudad santa. Mientras subía de rodillas, mientras subía de rodillas la escalera santa repitiendo oraciones para ganar perdón de pecados, una voz resonó en su mente: el justo por la fe vivirá. Allí comenzó a entender
que ningún esfuerzo humano puede salvar. Solo la justicia de Dios que Dios ofrece por medio de Cristo puede darnos paz y salvación. Amados hermanos, hoy en este momento, en este mes, en nuestra querida nación de Perú, se celebra una de las más grandes procesiones idolátricas, lamentablemente, del pueblo católico, apostólico y romano, el Señor de los Milagros. Hermanos, muchas personas, escuchaba hace poco las noticias, y no solamente el Señor de los Milagros, también se está celebrando el Señor de Luren, creo que está esto en Ica, y otro señor más por Piura, no recuerdo más, o son otros ídolos, hermano. Y la gente, ¿sabe, hermano? Escuchaba por la radio RPP y cómo entrevistaban a los que iban ahí en los feligreses. Muchos van arrodillados, hermano. Caminan y avanzan cuadras de cuadras arrodillados, golpeándose la espalda, dañándose, hermano, sus rodillas, solamente buscando un favor de ese Dios a quien ellos adoran. Así estaba Lutero, enceguecido. Él subía las escaleras que estaba subiendo a Roma. Hay una serie de escaleras para que pueda entrar a una famosa iglesia allá. Y él subía de rodillas y mucha gente le hacía lo mismo, haciendo plegarias y peticiones y oraciones. Pero él entendió que el justo por la fe vivirá, no por hacer obras, no por sus fuerzas. En este primer punto que nos acaba de hablar de lo que es la justicia de Dios, que ha sido revelada, aprendemos, hermanos, que hoy muchos repiten el mismo error que estaba haciendo Martín Lutero. ¿Y cuál era su error? Buscar ganarse el favor de Dios a través de hacer, ¿qué cosa? Buenas obras. Martín Lutero quería ganarse el favor de Dios, quería ganarse el perdón de sus pecados a través de hacer buenas obras. Y hoy es el mismo problema que vemos aún dentro de la iglesia cristiana evangélica. Hemos creído, hermano, que nosotros podemos mover la voluntad de Dios a través de hacer buenas obras. Nosotros hemos pensado que yo puedo ganarme el favor de Dios al pertenecer a una iglesia. O puedo ganarme el favor de Dios esforzándome en tener una vida moral. Pero eso es un error, hermanos. La justicia de Dios que acabamos de ver, esa justicia que salva, no se gana, se recibe por fe. Tú no lo puedes adquirir con tus acciones, se recibe por medio de la fe. Lo que me lleva al segundo punto. Y el segundo punto nos habla del medio de la justicia de Dios. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el mecanismo para yo poder recibir la justicia de Dios? Recuerde que la justicia de Dios no se adquiere, no se gana, menos se compra. Lo vamos a ver luego. Sino que se recibe por fe, nada más que por fe. Pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el medio para nosotros recibir esa justicia de Dios? Vamos a leer el versículo 17, lo que continúa. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cómo se revela? ¿Qué dice el versículo? Por fe y para fe. De nuevo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, la fe no es una obra más. No es una obra más. Ya voy a creer y se acabó. No lo tomemos tan a la ligera. Fe, ¿qué es fe, hermanos? ¿Qué es fe? Bueno, en términos muy sencillos, fe es confiar. Fe es tener la confianza en Dios. Hablando un poco más teológicamente, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso, resumido en algo práctico, es confiar en Dios. Eso es fe. Bueno, fe es la confianza que tú y yo tenemos
en que Cristo ya hizo por nosotros todo para nuestro favor en la cruz del Calvario. Cristo ya lo hizo todo. Si usted confía en eso, si usted confía que Cristo ya lo ganó todo en la cruz del Calvario para beneficiarte a ti y a mí, si tú confías en esa verdad, eso es fe. Eso es fe. Usted no sabe cómo lo hizo el Señor. Usted no sabe qué. No. Usted lo único que hace es poner su confianza. Yo lo único que sé es que Cristo lo ha ganado todo en la cruz del Calvario para mi beneficio. Lo creo y punto. Por eso Pablo dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otras palabras, hemos dicho ya, y espero que voy a reforzar esa idea, la justicia de Dios es aquella vida recta que Cristo ha tenido, que se nos ha sido puesta a nuestro favor. Esa es la justicia de Cristo ha sido puesta a mi favor. Y dice el versículo que estamos leyendo, que estamos estudiando, dice que esa justicia de Dios ha sido revelada por fe. Por fe. Ha llegado a tu vida mediante la fe, no mediante las obras, mediante la fe. Y en ese momento, hermano, yo quiero que usted me entienda, en ese momento cuando usted ha creído en Cristo, en ese momento usted recibe la justicia de Dios y en ese momento inicia su caminar con Cristo. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el día en que usted deje esta tierra, hermanos. Y quiero que usted sepa algo, que esa fe que inició su vida cristiana lo va a sustentar durante todo el trayecto de vida en esta tierra. Recuerde que la Biblia dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, la fe con la cual tú iniciaste tu caminar con el Señor te va a acompañar hasta el último minuto de tu vida. Nunca, nunca el Espíritu Santo, que es quien ha traído la fe a nuestras vidas, nunca nos desamparará. Nunca. Por eso Pablo dice, por medio de la fe y por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Todo el tiempo, hermanos, continuamente, la fe nos va a sostener y nos va a ayudar a terminar nuestra vida cristiana. Ojo, estamos hablando de creyentes, de verdaderos cristianos. No estamos hablando, hermano, de personas que creen ser creyentes, pero en el camino se evidencia que no lo son. No. Estamos hablando de cristianos, de creyentes. Que el Espíritu Santo mora en sus vidas. De eso estamos hablando. Esos creyentes, hermano, desde el momento que han creído, van a seguir siendo creyentes hasta el día que mueran. Siempre estarán con el Señor. También Pablo nos está recordando que no comenzamos en la fe para luego depender de nuestras obras. Miren, ¿sabe? Yo hace mucho tiempo pensaba que yo tenía que mantener mi salvación a través de mis obras. Y yo estoy seguro que muchas personas han pensado eso y piensan quizás que yo tengo que mantener mi salvación a través de mis obras, a través de hacer obras de caridad, de predicar el Evangelio, de vivir en santidad, etcétera, etcétera. ¿Usted ha pensado eso alguna vez? ¿Usted ha pensado que usted tiene que sostener su salvación a través de sus obras? Bueno, yo les cuento algo. Hubieron un grupo de hermanos en la iglesia de Gálatas, y yo lo invito a que busque Gálatas 3, vaya buscando Gálatas 3. Hubo un grupo de hermanos en la iglesia de Galacia a quienes Pablo les hizo la misma pregunta.
En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes han conocido al Espíritu Santo, ustedes son salvos por la fe o ustedes son salvos por sus obras. Y es la misma pregunta que hoy quizás es necesario que tú y yo nos lo hagamos. ¿Usted cree que tiene que sostener, tiene que mantener su salvación a través de sus obras? Si usted piensa eso, hoy usted tiene que cambiar su entendimiento y decirle, Señor, perdóname porque yo he pensado eso. No, hermanos. Mira lo que dice Gálatas 3, versículo del 1 al 3. Y usted sabe que los hermanos de Galacia son creyentes, hermanos, son cristianos, es una iglesia cristiana, una iglesia que la fundó Pablo mismo. Lea conmigo Gálatas 3, versículo 1. Oh, Gálatas insensatos. En primer lugar, Pablo les empieza a llamar la atención duramente, hermanos. Si usted lo lee de verdad en su contexto, Pablo les está llamando la atención duramente. ¿Usted sabe lo que significa insensatos? La palabra insensato es de escaso conocimiento. Tontos. Les está diciendo eso Pablo. Oh, Gálatas insensatos, torpes. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es esa verdad? La que Pablo les había enseñado años atrás, la verdad del Evangelio. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Miren lo que dice. Esto solo quiero saber de vosotros. Quiero que ustedes me respondan algo, hermanos Gálatas. Quiero que me respondan algo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermanos, miren, Pablo les hace una pregunta y les pone dos alternativas de respuesta. Pero usted sabe que la respuesta es una sola. No son las dos, es una sola. La otra está equivocada. O sea, de las dos respuestas, una es equivocada y la otra es la verdadera. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le sigue diciendo, ¿tan necios sois? De nuevo le dice, ¿tan torpes sois? Lo que Pablo les está preguntando, ustedes fueron salvos. ¿Quién trae la salvación a la vida de nosotros? ¿Quién? No, sí está bien, es a través de Cristo, pero hemos aprendido hace poco sobre el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. ¿Quién trajo la salvación o quién es el que nos da salvación a nuestras vidas? El Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Viene el Espíritu Santo y nos sella. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros es porque somos salvos. Entonces Pablo les está diciendo, ¿ustedes han recibido la salvación por las obras de la ley o han recibido salvación por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta, amada iglesia? Por el oír con fe. Sigue diciendo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué le está diciendo? Lo que le está diciendo Pablo es algo como esto. Ustedes empezaron bien su caminar cristiano, empezaron bien, empezaron siendo salvos, creyendo en el Evangelio a través del Espíritu Santo que los convenció y el Espíritu Santo empezó a guiarlos, pero ustedes, necios, han procurado volverse al judaísmo. El contexto de Gálatas, usted lo puede leer en casa, es que habían entrado falsos maestros, judaizantes, a decirles, no, Pablo es un mentiroso, Pablo no es un verdadero apóstol de Jesucristo, Pablo no conoció a Jesucristo, no.
No es solamente por fe en Cristo. Ustedes necesitan circuncidarse. Ustedes necesitan guardar el sábado. Ustedes necesitan no comer cerdo. Ustedes necesitan hacer esto y aquello, lavarse las manos, etc. Pablo les dice, ¿tan necios sois? Ustedes comenzaron bien. Comenzaron por el Espíritu, creyendo en el Espíritu, en la salvación a través de la fe, que no necesitaban más hacer nada para su salvación, pero van a terminar a través de vivir por obras. ¿Ustedes van a descansar en sus obras? ¿Ustedes van ahora a querer circuncidarse, guardar el día de reposo para que sean salvos? La iglesia cristiana de hoy, algunas iglesias creen lo mismo. Piensan que la salvación, usted tiene que conservarla a través de portarse bien. Hermanos, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que la salvación es solamente por medio de la fe. Y que si tú eres de verdad salvo, si tú de verdad has creído en Cristo, si de verdad eres un hijo de Dios, como consecuencia, no para ganarte tu salvación o para que la preserves tu salvación, no, sino para que tú des una evidencia que has nacido de nuevo, tú vas a manifestar buenas obras. Tú vas a hacer lo correcto. Vas a vivir en santidad. Vas a visitar al enfermo. Pero no es para que preserves tu salvación, para que cuides tu salvación, para que te ganes la salvación. No, es para que tú testifiques que de verdad tú eres un hijo de Dios. Hermanos, Lutero había entendido entonces así también el cristianismo, el evangelio. Y es por eso que él se esmeraba en orar, se esmeraba en hacer indulgencias, en practicar ritos, se esmeraba en subir escaleras de rodillas, en flagelarse las espaldas seguramente, en hacer largos ayunos. Se esmeraba porque él quería ser salvo, no quería ser echado al infierno, porque él creía que la salvación era por medio de las obras. ¿Sabe? Pasó un tiempo y Lutero experimentó algo más desagradable de lo que ya había visto en Roma, algo más desagradable, más grotesco. Un día, un predicador llamado Juan Tetzel estaba vendiendo indulgencias por orden del Papa León X para obtener fondos para que puedan construir la capilla o la basílica de San Pedro en Roma. ¿Qué eran las indulgencias? Las indulgencias eran algo así como pequeños certificados de salvación donde se prometía el perdón de pecados y la liberación del purgatorio. Su lema de este predicador de nombre Tetzel era, miren lo que este hombre prácticamente mentía, hermanos, de una manera vil. Miren cómo él vendía las indulgencias. Él decía algo como esto: cuando la moneda que tú eches al cofre suene, un alma saldrá del purgatorio y pasará al cielo. Esto fue demasiado para Lutero. Él sabía que el perdón no se compra con dinero. Él ya había entendido, mas el justo por la fe vivirá. Él sabía que no se compra con dinero los favores de Dios, menos la salvación, sino que la salvación es un regalo de Dios para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. La salvación sí tuvo un precio, que fue pagado, sí, pero fue pagado, ¿sabe por quién? Por Jesucristo. Jesucristo pagó con su sangre la salvación y el perdón de todos nuestros pecados. Pero este acontecimiento llevó a algo más audaz en Lutero. Un 31 de octubre, ¿qué día estamos hoy? Hoy estamos 26. En unos días más va a ser 31 de octubre. Se va a cumplir 508 años de esto. Un 31 de octubre de 1517, Lutero clavó 95 cuestionamientos. Se conoce como las 95 tesis, 95 cuestionamientos. Lutero
no quería dividir la Iglesia Católica a la cual él pertenecía. Esa no era su intención. Su intención era que él genere un debate académico entre todos los que estudiaban las Escrituras. Él quería que la gente entendiera que el justo por la fe vivirá, que no va a vivir por obras, que no puede ganar su salvación comprando indulgencias. Él quería que la iglesia a la cual él pertenecía vuelva a las Escrituras, de la cual se había alejado por muchísimos años. Lutero clavó estas 95 cuestionamientos en la puerta del castillo de Wittenberg, allá en Alemania, y comenzó algo que ni él se lo esperaba. Una gran revolución espiritual. ¿Qué aprendemos hasta aquí? Hermanos, este segundo punto que acabamos de ver nos presenta que la verdad de Dios, cuando se levanta la verdad de Dios en medio de tanta oscuridad, siempre incomoda a las personas alejadas de Dios. Siempre incomoda. Las verdades de Dios siempre van a traer incomodidad, hermanos. A las personas alejadas de Dios no les gustan las verdades de Dios. Hoy usted puede ver, hermano, ya empezó la guerra sucia en las campañas que ya está casi por empezar. Usted sabe que hay personas que apoyan movimientos que están en favor de la familia, en favor del culto, digamos, a Dios libre, ¿no? Hay muchos cristianos en favor que están en contra de la legalización del aborto. Y cuando esas cosas que son centradas en las Escrituras son verdades, hay otro grupo que se molestan, que se fastidian, que salen a insultar, que consideran a aquel grupo de personas como antiguos, como dinosaurios que están exagerando, que son los que promueven el odio. Cuando las verdades de Dios salen a la luz, incomoda a la gente. La fe verdadera no se compra, hermano, ni se negocia. Nunca. El tercer punto, el resultado de la justicia de Dios. ¿Qué trajo o a dónde nos lleva la justicia de Dios? ¿Cuál es el resultado de esa justicia que Dios da a todos los que han creído? ¿Cuál es el resultado? Volvamos al versículo 17 de Romanos 1 y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Y qué más dice? Como está escrito. Miren, esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, mas el justo. ¿Sabe quiénes son los justos ahora? Todos nosotros. No, todos nosotros, todos los que hemos creído, somos llamados justos, pero no porque en nosotros mismos hayamos ganado esa vida de justicia o de rectitud, no porque verdaderamente tú y yo seamos rectos delante de Dios, sino que somos llamados justos porque la justicia de otro ha sido puesta a nuestro favor. Ahora Dios nos ve como justos. El Señor mira y no ve tus maldades. Él ve a Cristo en ti. Y por eso la Biblia nos llama justos. Es algo que no lo merecemos, ¿verdad que no? Es algo que no lo merecemos. Y si no lo merecemos y ya somos llamados justos, ¿cómo vamos a vivir en nuestra vida práctica siendo injustos? ¿Cómo vamos a vivir en nuestra vida diaria siendo, hermano, indolentes? No deberíamos vivir así. Deberíamos más bien, ahora sí, esforzarnos, hermanos, por vivir una vida recta, lo más que podamos. Y si en algún momento fallamos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante, porque ya el Señor nos llama justos. Pero dice aquí algo, la fe que justifica, la fe que nos ha justificado, porque recuerde que dice, mas el justo por la fe, no por las obras, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esa fe que justifica también nos transforma.
Lo repito, esa fe que justifica también nos transforma. ¿Nos está transformando la fe? Hermano, ¿la fe en Cristo que tú has puesto te está transformando? Yo estoy seguro que sí. En algunos quizás es más notorio, en otros quizás es más todavía, en otros un poco menos, pero al final estamos caminando, hermanos. La Biblia dice que aquel que esté en Cristo, 2 Corintios 5:17, aquel que esté en Cristo, nueva criatura es, no dice será, es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú dices, pero pastor, todavía fallo, soy resentido, muy bien, pero no te desanimes. Pídele perdón al Señor y lucha con ese resentimiento. Otro dirá, pastor, pero todavía no controlo mis palabras, muchas veces son duras. Muy bien, no te desanimes, pídele perdón al Señor, reconoce tu pecado y lucha contra ese carácter, ese pecado, contra esa falta de dominio propio. Pero tenemos que seguir adelante. Entonces, amados hermanos, la fe que justifica nos transforma también. No solo nos salva del castigo la fe, no solo nos ha salvado de ser castigados en el infierno, sino que también nos hace vivir de una manera coherente, bíblica para Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Luego de 4 años de que Martín Lutero clavó esos 95 tesis o 95 cuestionamientos en la puerta del castillo de Wittenberg, pasaron 4 años y Martín Lutero fue citado ante el emperador Carlos V y los príncipes del Sacro Imperio Romano. Bueno, era un imperio, pero no era sacro. Sacro significa santo. Le mostraron a Lutero una mesa. Le mostraron una mesa llena de todos sus libros que él había escrito. Y le dijeron, le obligaron a retractarse. Pero él pidió un día más de plazo para dar su respuesta. Esa noche, Lutero se encerró en su habitación y orando al Señor, le dijo algo como lo que voy a describir. Es un poco complicado porque no se tiene casi la cita exacta. Recuerden que él hablaba alemán y ha sido luego traducido a diferentes idiomas hasta que ha llegado al español. Más o menos la oración de Martín Lutero aquella noche, antes de dar la respuesta que si se retractaba o no, porque estaba en juego su vida inclusive, más o menos la oración es como sigue. Oh Dios Todopoderoso, eterno y soberano, qué terrible es este mundo que me amenaza. He aquí cuán pequeña es mi fe. Oh, la debilidad de mi carne y la fuerza del alma. Si debo depender de la fuerza de este mundo, todo está perdido. Señor, te suplico, auxíliame contra la sabiduría del mundo. Haz tu obra. Este asunto no es mío, sino tuyo. Yo no tengo fuerza. Que se haga tu voluntad, oh Señor. Quédate conmigo y ayúdame en el nombre de Jesucristo. Amén. Al día siguiente se presentó Lutero frente a toda la corte. Estaba el rey, el emperador, el rey, los príncipes del reino, las altas esferas de la iglesia, y Lutero respondió con firmeza: a menos que se me convenza mediante las escrituras o por razones claras, pues no confío en papas ni en concilios porque se contradicen muchas veces. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Por tanto, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es justo ni seguro. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Aquella respuesta, hermanos, no lo esperaba nadie.
Todos pensaban que Lutero se iba a rendir y se iba a retractar. Esta respuesta resonó fuertemente por toda la Europa antigua de aquel tiempo. Lutero fue declarado hereje y excomulgado de la iglesia, pero la verdad del Evangelio fue proclamada con poder. De este acto público, en el corto tiempo, saldrían 5 pilares de la Reforma Protestante, que nos deben de acompañar hasta el día de hoy y que debe ser un estandarte para las iglesias cristianas evangélicas. Sola Escritura, que significa solo la Biblia o solo la Escritura, es la única y máxima autoridad. No hay papas, tampoco es el pastor el que tiene la máxima autoridad. La máxima autoridad es de Cristo a través de la Escritura. La Escritura es la máxima autoridad para la iglesia. Sola Escritura. La segunda, sola fide. Es decir, solo por la fe somos justificados. Mas el justo por la fe vivirá. Sola fide. La tercera, sola gratia. Que quiere decir que solo por gracia somos salvos, hermano. No tuviste que comprar tu salvación. Solo fue una dádiva, un regalo, una gracia inmerecida. La cuarta, solus Christus, que quiere decir que solo y a través de Cristo, como mediador entre Dios y los hombres, somos salvos. Solus Christus. Y la última, soli Deo gloria, que significa que solamente a Dios se le da la gloria. Amados hermanos, en este tercer punto nos dice o podemos observar que el justo vive por fe. No solo es salvo por fe, sino que vive por fe. Cada día el creyente confía, obedece y se apoya en Cristo por la fe. ¿Cuántos se apoyan en Cristo por la fe? Hermano, todos los días. Si comemos es gracias al Señor. Y si no comemos, es gracias al Señor también. Si vestimos, si tenemos un techo, si pasamos alguna prueba, confiamos en que el Señor nunca nos desamparará. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, ni en tus mejores, ni en tus peores batallas, ni en tus peores luchas. Siempre estaré contigo. El último punto, para terminar, quiero mostrarles, hermano, los cambios que trajo la Reforma Protestante a la iglesia. La iglesia, a través de esto, tomó, o mejor dicho, provocó algunos cambios en su culto, en su forma de adorar a Dios públicamente. La Reforma transformó la manera en que la iglesia debe de celebrar los cultos. Miren, y esto es algo que yo la verdad recién lo he aprendido, lo he conocido y me ha parecido muy interesante. Número 1, la centralidad de la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios permea todo el culto que nosotros hacemos. Nosotros, la iglesia protestante, la iglesia evangélica cristiana protestante, nosotros debemos cantar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo. Nosotros debemos de orar a través de la palabra de Dios. Los salmos nos pueden ayudar mucho para orar. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Hermano, todo lo que en el culto se realiza debe ser a través y como guía de la palabra de Dios. La centralidad de la palabra de Dios. Hermano, ¿sabe cómo era antes en la iglesia católica? La mesa donde se celebra la Eucaristía. ¿Cuántos han entrado a una iglesia católica? ¿Alguna vez han entrado? Yo sí, creo que todos hemos entrado. Y si no, yo le invito a que vaya para que usted observe. Mire, ¿sabe lo que hay? Usted ingresa a una iglesia católica
¿Qué hay en el centro de toda esa infraestructura? Hay una mesa. ¿Sabe lo que se llama esa mesa? Esa mesa es la mesa de sacrificio. Es el altar. Ese es el altar. Una mesa es el altar. Es como que fuera esto. Acá está el altar. Es una mesa. ¿Y por qué es la mesa de sacrificio? Porque ahí se celebra la Eucaristía. Y la Eucaristía no es otra cosa, voy a resumirlo porque esto es algo teológico, es que a través de la Eucaristía se cree que la hostia se convierte, literal, se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte literal en la sangre de Cristo y por lo tanto cada vez que se celebra la Eucaristía lo que ocurre es la muerte de Cristo nuevamente. Cada vez que se celebra la Eucaristía, están crucificando a Cristo, cada vez. Y eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia en el libro de Hebreos dice que Jesucristo fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Y que no necesitamos estar haciendo sacrificio alguno. Pero volvamos a esto, mire, en la Iglesia Católica la mesa donde se celebra la Eucaristía, o sea el altar, se encuentra en el centro del templo. Se encuentra en el centro del templo. Y el púlpito, ¿cuál es el púlpito? Este es el púlpito. Y el púlpito está a un costado del templo. A un costado. En el centro está la mesa del sacrificio para la Eucaristía y el púlpito está a un costado. ¿Qué quiere decir eso? Escuche, que para la Iglesia Católica el centro es el sacrificio, no la predicación de la palabra. O sea, lo más importante para ellos es el sacrificio de Cristo, no la predicación. La palabra está a un costado. Cuando vino la Reforma Protestante, se devolvió a que sea la palabra de Dios el centro del culto. ¿Y saben lo que ocurrió, no? El púlpito pasó de estar a un costado. ¿Dónde está el púlpito ahora? En el centro del templo. ¿Y qué nos dice eso? Que ahora Dios habla primero a su pueblo por su palabra y de esa manera el pueblo responde en adoración, en cántico, en arrepentimiento, en obediencia, etcétera. Y el culto empezó a ser regido y gobernado por la palabra de Dios. La palabra de Dios tomó el lugar que nunca debió quitarse, ser lo principal, el centro del servicio de adoración. ¿Dónde está nuestra mesa donde nosotros no celebramos el sacrificio de Cristo, sino recordamos la muerte de Cristo? ¿Dónde se encuentra? Miren dónde está. ¿Se da cuenta? ¿Qué otro cambio trajo la Reforma? Bueno, el otro cambio que trajo fue que la mesa del Señor, donde se celebra la Santa Cena, trajo este cambio de la mesa del Señor y el verdadero mediador. Ahorita les explico. En la misa, el sacerdote se coloca delante del altar, dando la espalda al pueblo. Es como que yo me paso para acá y le doy la espalda. Y aquí está la mesa, la Eucaristía. Entonces el sacerdote se coloca delante del altar, delante de la mesa de la Eucaristía, o mesa de la Santa Cena, que sería para nosotros, dando la espalda al pueblo. Y sabe, de esa manera está actuando como mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién está actuando como mediador entonces entre el pueblo y Dios? El sacerdote. Pero la Reforma enseñó que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso hoy el pastor se coloca detrás de la mesa, nos colocamos detrás de la mesa, no delante de ella, recordando que yo no ofrezco sacrificios, sino que tratamos de guiar al pueblo
a recordar el sacrificio perfecto que Jesús hizo una sola vez y para siempre. Y para nosotros la cena del Señor o la Santa Cena, hermano, es una conmemoración, es un recordar el sacrificio vicario, expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Algo que es una ordenanza dada por nuestro amado Señor Jesucristo también. Miren ese cambio que trajo, miren. Tercero, otro cambio, que el culto ahora se hacía en el idioma del pueblo. ¿Cómo era antes de la Reforma? Todos los servicios eran dados solamente en latín. ¿Quiénes entendían latín? Solo el sacerdote y los que estaban a su nivel. Pero el pueblo, nada. La adoración dejó de ser en latín, incomprensible, y se volvió ahora una adoración con entendimiento al darse los servicios en el idioma popular. La Biblia, por tanto, también se pudo traducir a diferentes idiomas y hoy, como decía nuestro hermano Hernán, ahora tenemos la Biblia en diferentes idiomas, gracias a la Reforma Protestante. Y último, el canto y la adoración congregacional también cambió. Antes de la Reforma, solo el coro y los sacerdotes cantaban, solo ellos cantaban. El pueblo, mudos. Pero ahora con la Reforma, canta toda la iglesia. Martín Lutero escribió un himno, hermano, muchos himnos, entre ellos, Castillo fuerte en nuestro Dios. Y a través de ese himno, Martín Lutero enseñó o nos enseña varias doctrinas. Termino diciendo esto, amados hermanos. La Reforma Protestante no fue una división de la iglesia, fue más bien un retorno a las Escrituras. La voluntad de Dios fue esa, hermanos. La voluntad de Dios fue esa, que un pueblo salga del oscurantismo en el cual se encontraba y vuelva a sus raíces, vuelva a las Escrituras. Lutero no buscó fundar una nueva iglesia, aunque ahora hay un movimiento llamado Iglesia Luterana, pero no es que él quería que formen una iglesia. Algunas personas, recordando su nombre, quizás pusieron ese membrete, pero no era la idea de Lutero que haya una nueva iglesia. Martín Lutero quería refundar la Iglesia Católica, pero no sucedió así. Miles y miles de personas volvieron a las Escrituras porque entendieron que el justo vive por la fe, no vive por las obras. Y como iglesia debemos seguir con nuestra tarea, hermanos. Predicar la palabra conforme está escrita, vivir por la fe y darle la gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener presente esto que ocurrió hace más de 500 años atrás y que debe de marcar siempre un derrotero para darle la gloria a Dios y darle gracias al Señor. Que gracias a esto, a este acontecimiento, hoy usted es libre para adorar a Dios. Hoy usted tiene la libertad de culto que antes no había. Hoy ahora usted le canta al Señor en nuestro idioma. Ahora usted tiene la Biblia en su idioma, en nuestro idioma. Hoy, hermano, nosotros estamos centrándonos en las Escrituras y siempre lo hacemos y lo haremos para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.